Hola, os presento el tercer vídeo de FBD donde vamos a hablar de la normalización. En primer lugar veremos los conceptos, luego introduciremos algún esquema para resumir los contenidos y más tarde pondremos algún ejemplo. La normalización consiste en garantizar que una tabla no tenga errores. Y no nos referimos a errores como poner nulos en una clave ajena o primaria, sino a no repetir datos innecesarios. En una tabla no normalizada podemos detectar los errores al hacer la operación de inserción, de borrado y de modificación. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Imaginamos que tenemos un kiosco, donde vamos a gestionar estas columnas: artículo, descripción del artículo, precio del artículo, DNI del cliente, su nombre, su localidad y la fecha de la venta. Entonces la clave primaria será el artículo, el DNI y la fecha. Si hacemos dos ventas como las siguientes que son idénticas, lo que tendríamos que hacer es introducir todos los datos uno por uno. Y también podríamos cometer un error como el siguiente. Las anomalías que hay que evitar son las marcadas en rojo, ya que el periódico se llama información y no información, y el cliente se llama Pepe, no Pepper. Así que normalizar es detectar estas dependencias funcionales y trasladarlas a nuevas tablas. Así que podemos mejorar esta tabla si la dividimos en tres. De esta forma. Hemos creado tres tablas diferentes, una llamada clientes y otra artículos que dependen de la tabla ventas. Así no tenemos que repetir los datos Campello y P1 cada vez que vendemos algún producto. Y es más fácil ya que solo introduciendo datos en la tabla ventas y gracias a las referencias a la tabla clientes y artículos rellenamos antes la tabla al completo. Y estas serían las definiciones de cada una de las tablas. En primer lugar tenemos artículo, que está formada por la clave primaria artículo y también por la columna descripción y precio. Luego tenemos la tabla cliente, que está formada por la clave primaria DNI y las otras columnas nombre y localidad. Y luego tenemos la tabla ventas, que es la que lo enlaza todo y tiene tres claves primarias: artículo, DNI y fecha. Y dos claves primarias, una que es DNI, que se enlaza con la clave primaria de la tabla clientes y otra que se enlaza con la clave primaria de la tabla artículos. Ahora vamos a poner un ejemplo de cada uno de los casos que hemos nombrado antes. A la hora de insertar, aparte de que me puedo equivocar introduciendo datos como la R sobrante en PP, también se podrían introducir duplicados innecesarios de valores y posibles restricciones de existencia artificiales. En otro caso, si quisiéramos introducir un nuevo cliente como Manolo, lo tendríamos que relacionar con una venta obligatoriamente, lo cual es lógico, pero no siempre tendría que ser así. Seguimos con el borrado. El problema del borrado es que podemos anular los datos que no es necesario borrar, pero este problema desaparece al normalizar las tablas. También podríamos borrar más información de la deseada. Por último tenemos la modificación, que se realiza paso a paso y es un proceso costoso computacionalmente. Si queremos modificar la población de Pepe porque ahora vive en San Juan, solo tengo que modificar el dato en la tabla, mientras que si lo hiciera en la tabla anterior tendría que cambiar el dato en cada fila. Así acabamos este apartado de ejemplos. Ahora veremos un esquema de los errores más comunes que se producen al aplicar una de estas operaciones. Con inserción obtenemos duplicados de claves primarias y filas incompletas. Con borrado obtenemos relaciones incompletas y sin referencia. Y con modificar, duplicados de datos que no tienen sentido. Con bases de datos más grandes, este tipo de errores son un caos para sus gestores. Por eso, es muy importante normalizarlos, porque es la única forma de evitar estos errores. Para normalizar, hemos de elegir un esquema correcto y comprobar que se comporta como queremos, como hemos hecho con las tablas anteriores.
Y ahora vamos a ver todo lo necesario para normalizar unas tablas. Cuando normalizamos, lo que estamos haciendo es comprobar que las tablas cumplen las formas normales. Una forma normal es la definición de una regla que deben cumplir las tablas. Son como niveles de normalización que deben cumplir. Vamos a ver tres formas normales, que son las que se dan en la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos, aunque existen muchas más. Según este gráfico, vemos que el esquema de bases de datos es más estricto cuando más formas normales cumple, porque cumple más reglas de normalización. Para entenderlo mejor, vamos a explicar la dependencia funcional. Si tenemos una relación R y unos atributos X e Y, podemos decir que Rx determina funcionalmente a Ri. Vamos a ver un ejemplo. Lo podemos decir porque lo decimos nosotros y queremos que se comporten así los atributos. Si tenemos esta tabla DNI y definimos dos claves ajenas, nombre y pueblo, tenemos que decir que cada DNI tiene un nombre y un pueblo. Pero lo contrario no es necesariamente cierto, porque José puede estar asociado a muchos DNIs y también pueblos como Ibi. Esta condición se comporta igual que la implicación lógica, es decir, que solo se cumple necesariamente en un sentido. Seguimos. Vamos a ver en qué consiste cada forma normal. Vamos a ver cuáles son las condiciones de cada forma normal. La primera forma normal la cumplen las estructuras básicas. La segunda forma normal la cumplen las tablas que cumplen la primera tabla más la dependencia funcional. Y la tercera forma normal la cumplen todas las tablas que cumplen la segunda forma normal, es decir, la primera y la segunda, y cumplen la no dependencia funcional transitiva. Vamos a explicar qué significa esto más a fondo. La primera forma normal se cumple si y solo si la tabla es isomorfa a alguna relación, es decir, que cumple que no hay orden de arriba a abajo en las filas, no hay orden de izquierda a derecha en las columnas, no hay filas duplicadas, cada inserción de fila y columna solo contiene un valor del dominio aplicable. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Si tenemos la siguiente tabla y queremos introducir en un usuario dos números de teléfono, tenemos dos datos en la misma casilla. Por eso, para que sea correcto y cumpla la primera forma normal, tenemos que definir otra columna para introducir el segundo teléfono. Todo esquema de bases de datos relacional cumple la segunda forma normal si y solo si dada una clave primaria y un atributo no constituyente, el atributo y no la clave depende de toda la clave primaria, no solo de una parte. Si tenemos esta tabla, vemos que la clave primaria es el ID. Y también tenemos otras columnas como fecha, nombre, apellido y empleo. Al normalizarla, nos encontramos con dos tablas. La primera tiene como clave ajena el ID, además de tener otras como nombre, apellido y empleo. Y la segunda tiene como clave primaria el ID, a la que lleva la clave ajena de la primera tabla, más la fecha. De esta forma, en esta segunda tabla solo se almacena una vez cada fecha. Toda tabla que cumple la tercera forma normal significa que en esta ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. La dependencia funcional significa que X depende de Z, donde Z no es inmediatamente dependiente de X, pero sí un tercer conjunto de atributos Y, que a su vez es dependiente de X. Entonces, Z depende de Y depende de X. Entonces podemos decir que X depende de Z. Vamos a ver un ejemplo de la tercera forma normal. Si tenemos una tabla con la columna ID, nombre, apellido y empleo, podemos normalizarla creando dos tablas donde tendremos en la primera el ID, que será la clave primaria, nombre, apellido y empleo, que es la clave ajena que se relacionará con la clave primaria empleo de la segunda tabla, que además tiene otra columna llamada salario.
Ahora vamos a explicar el método de normalización en etapas. En primer lugar, el objetivo de esto es detectar los errores para normalizar la tabla y que sea válida. En segundo, creamos una nueva tabla a partir de un origen y un destino. Creamos la clave primaria del origen y vemos como la tabla inicial se convierte en esta menos el destino. Por último, creamos la clave ajena en la tabla inicial, que se convierte en la nueva tabla. Lo podemos representar gráficamente de esta forma. Si tenemos dos elementos relacionados A y B, a partir de estos creamos otra tabla origen, de la que sacaremos la tabla destino. Y a partir de estas dos, crearemos las nuevas tablas. Y así lo podríamos representar gráficamente. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y esto ha sido todo sobre los vídeos de FBD.